El nombre de Oak Island siempre ha conllevado la misma pregunta inquietante. ¿Qué se esconde realmente bajo tierra? Durante generaciones ese misterio se ha negado a desvanecerse. Pero esta vez algo es diferente. Por primera vez, History Channel ha reconocido abiertamente que de hecho se ha encontrado el tesoro. Sin embargo, la verdad es mucho más compleja que un simple descubrimiento de oro. Lo que se descubrió bajo la superficie es algo tan inesperado que incluso los expertos más avezados se quedaron momentáneamente boquiabiertos. Mientras el equipo perforaba entre 90 y 100 pies bajo tierra, la maquinaria chocó de repente con algo sólido denso e inconfundiblemente metálico. La señal era tan precisa y antinatural que los ingenieros de tierra reaccionaron de inmediato diciendo: «Esto no puede ser natural». Las cámaras captaron cada segundo mientras la conmoción y la expectación se extendían por el lugar. Cuando por fin se abrió una brecha en la cámara, un tenue resplandor dorado se reflejó hacia el exterior congelando a todo el mundo en su sitio. Las estimaciones preliminares sugerían que el valor de lo que había dentro podía superar los $200 millones, y esa cifra solo representaba la primera cámara. La verdadera conmoción se produjo instantes después. Bajo esta cámara, los escáneres revelaron una segunda anomalía con una densidad casi el doble de alta, lo que sugería que lo que se acababa de descubrir no era más que una capa exterior. El verdadero premio parecía esconderse aún más profundo. La voz de Rick, captada claramente en audio, tembló al preguntar: si esto era solo la entrada, entonces ¿qué hay dentro? Y para los verdaderos fans de Oak Island, este momento fue explosivo. No se trataba de una teoría más ni de una pista imprecisa, sino de una confirmación. Sin embargo, entre bastidores, el reconocimiento de History Channel no llegó a través de un comunicado de prensa rutinario, sino que la revelación surgió durante una reunión de producción a puerta cerrada a la que solo asistieron el equipo central de excavación, los productores principales y los investigadores principales del proyecto. La reunión comenzó como cualquier otra sesión informativa semanal tranquila y procedimental, hasta que aparecieron en la pantalla los últimos datos del escáner. El ambiente cambió al instante. Las imágenes eran demasiado claras, demasiado simétricas, demasiado precisas como para desecharlas. Al parecer, un productor dijo: «Ya está, no podemos seguir ignorándolo». Los datos mostraban algo innegable. La primera confirmación oficial vino de un alto ejecutivo cuyo tono inusualmente serio llenó la sala. Afirmó claramente que las imágenes captadas en el interior de la cámara combinadas con la cartografía asistida por IA representaban un descubrimiento histórico. Se reveló que la red ya había pasado 3 días verificando los hallazgos a través de expertos independientes. Especialistas en geología, metalurgia y arquitectura histórica llegaron todos a la misma conclusión: se trataba de una bóveda artificial que contenía una masa metálica de gran valor. Las reacciones de Rick y Marty Lagina eran imposibles de ocultar. Los ojos de Rick reflejaban tanto incredulidad como asombro, mientras que Marty ampliaba repetidamente los datos escudriñando cada detalle como si buscara una razón para no creerlos. A su alrededor, la tensión crecía. El equipo de producción comprendió de inmediato que esta confirmación atraería la atención mundial. Comenzaron las discusiones sobre seguridad. Los equipos de cámaras se colocaron en estado de alerta de emergencia. Oak Island estaba a punto de convertirse en el centro de la curiosidad mundial. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Un funcionario de History Channel dijo con calma: «Estamos listos para confirmarlo por escrito». La sala se sumió en un silencio absoluto. Durante varios segundos nadie habló. Parecía como si siglos de especulaciones se hubieran condensado en ese único instante. Rick rompió por fin el silencio con voz baja y contenida. «¿Entonces es real?». La respuesta fue directa. «Sí, el tesoro de Oak Island existe, y tenemos pruebas». A partir de ese momento, la reunión dejó de ser una discusión para convertirse en el comienzo de un nuevo capítulo, cuyo peso emocional aún perdura. De vuelta al lugar de la excavación, el ambiente de aquel día era de todo menos normal.
A primera hora de la mañana, la maquinaria pesada rugió al reanudarse la perforación. Una ligera niebla se cernía sobre el terreno, el aire estaba cargado de olor a tierra húmeda y maquinaria. Rick Lagina se mantuvo a cierta distancia, observando de cerca mientras los operadores de cámara captaban cada movimiento. A medida que la perforadora descendía, el sonido cambió bruscamente. Lo que había sido un rechinar mecánico constante se convirtió en una vibración pesada y antinatural. El operario señaló inmediatamente un problema. La broca ya no estaba cortando el suelo, sino golpeando algo liso y sólido, casi como una pared metálica. Un fuerte estruendo resonó por toda la obra y toda la plataforma se estremeció. Las caras se congelaron. El equipo de seguridad activó las luces de emergencia, reconociendo que este tipo de vibraciones suelen indicar una gran cavidad o una estructura de ingeniería debajo. La máquina se detuvo de inmediato. Rick se acercó para comprobar la lectura de profundidad. El medidor indicaba 94,7 pies, coincidiendo exactamente con una anomalía anterior del radar de penetración en el suelo que había desconcertado al equipo semanas antes. Nadie había esperado que la señal fuera tan fuerte. La perforación a ciegas se consideró demasiado peligrosa y el lugar quedó en silencio. Solo se oía el metal refrigerante de la plataforma. En momentos como este, Oak Island parecía casi viva, como si revelara sus secretos en sus propios términos. La verdadera revelación llegó después de la pausa cuando el equipo científico inició nuevas exploraciones con GPR y sonar. A medida que las imágenes se formaban en la pantalla, la incredulidad se apoderaba del grupo. Lo que aparecía era una cavidad perfectamente geométrica entre 90 y 100 pies bajo la superficie con bordes lisos, una base plana y un denso revestimiento metálico. Las lecturas de densidad no tenían precedentes con picos de 8,9 en comparación con las medias normales del suelo de 2,1 a 2,5. Esto indicaba una enorme estructura metálica oculta bajo tierra. Las imágenes de sonar estimaron que la cámara tenía entre 22 y 24 metros de largo. El modelado asistido por IA confirmó que el material no era roca natural, sino una aleación refinada. Las zonas reflectantes brillantes sugerían la presencia de grupos de oro chapado de cobre o artefactos metálicos antiguos. En un punto la IA detectó un núcleo hueco que posiblemente marcaba el punto de entrada principal de la cámara. Las manos de Rick temblaron visiblemente a medida que los datos confirmaban científica e inequívocamente lo que durante siglos se había descartado como leyenda. Cuando apareció el escáner compuesto final, el equipo de ingenieros emitió su conclusión sin vacilar. «Esto no es un vacío natural», dijeron. «Alguien construyó esto». Rick llamó a Marty y al resto de la tripulación para que vieran la pantalla por sí mismos. Marty acercó el zoom y examinó las capas y su primera frase fue: «Esta superficie lisa solo podría ser piedra tallada o chapa metálica. La naturaleza no hace nada tan perfecto». El ambiente entre la tripulación se volvió eléctrico al comprender todos que estaban a punto de realizar el mayor descubrimiento de la historia. Y lo más aterrador era que la lectura no terminaba ahí. Justo debajo de la cavidad, la IA reveló una anomalía aún más profunda, la densidad aún mayor, la reflectividad 2 veces más fuerte. Esto significaba que el verdadero tesoro probablemente yacía debajo de la primera cámara. Las máquinas no habían sido detenidas. Habían sido detenidas por el mayor secreto de Oak Island. Y la señal silenciosa recibida bajo tierra ese día cambiaría el curso de toda la temporada. Cuando se retiró la máquina perforadora y el equipo de cámaras descendió para obtener un ángulo más cercano, todos pensaron que solo encontrarían otro punto hueco lleno de barro. Pero de repente un extraño y tenue resplandor dorado se disparó hacia arriba desde abajo, como si alguien hubiera encendido una antorcha en el interior y luego la hubiera apagado. Una ráfaga de polvo surgió de debajo de la máquina y un reflejo brillante se arremolinó en el aire aterrizando en el casco de Rick. Todo el equipo se quedó helado durante unos segundos porque nadie había visto nunca un reflejo así en Oak Island.
Los operadores colocaron cuerdas rápidamente y el equipo de cámaras se acercó casi presa del pánico, mientras el parpadeo dorado parpadeaba repetidamente. Rick se agachó inmediatamente y alumbró la cavidad con una linterna. Al entrar la luz, el reflejo rebotó en las paredes y pareció como si no se hubiera tocado ninguna superficie metálica en siglos. La cámara de infrarrojos percibió vibraciones en el interior, el suelo tembló ligeramente y la tierra empezó a asentarse lentamente desde abajo. En el momento en que todo el polvo se asentó, por fin, se oyó el grito ahogado colectivo del equipo. Abajo había una pared lisa y tallada que no se parecía en nada a una superficie natural. Su brillo era tan sutil que hubo que ajustar repetidamente la exposición automática de la cámara. Había miedo, emoción, pero sobre todo incredulidad. Habíamos llegado realmente a esa cámara legendaria. Cuando la abertura quedó lo suficientemente despejada para que entrara la cámara, la producción se arriesgó y dejó caer la cámara hacia abajo. En cuanto la cámara aterrizó el primer fotograma, provocó escalofríos. Dentro había bloques metálicos pulcramente apilados. Bajo el polvo brillaban tenues bordes amarillos, y también se veían algunas formas redondeadas parecidas a monedas. Un caos total se extendió entre la tripulación. Algunos decían que eran lingotes de oro, otros monedas antiguas, otros especulaban con que eran reliquias metálicas. Se oyó la voz del cámara. «Chicos, estas cosas parecen completamente intactas». El zoom reveló detalles aún más impactantes. En algunas de las piezas metálicas se apreciaban débiles, grabados marcas en forma de cruz, líneas curvas y dibujos similares a los que se encuentran en las típicas reliquias templarias medievales. Los expertos detuvieron la grabación y examinaron fotogramas en primer plano. Su evaluación inicial concluyó que en el interior había racimos de oro muy refinado, no de baja pureza. Con una reflectividad mucho mayor que la de las pepitas naturales, en un lugar parecía como si dos grandes barras rectangulares estuvieran apiladas una encima de otra con muy poca corrosión. Esto significaba que la cámara debía de estar sellada al aire, lo que impedía la oxidación. Cuando el equipo de tasación comprobó los escáneres de densidad preliminares, las cifras dejaron literalmente atónitos a los miembros de la tripulación. El valor interno del metal se estimaba entre los 200 millones y los 250 millones. Los expertos afirmaron que si todos los lingotes y monedas visibles debajo estaban intactos, podría tratarse del mayor grupo de tesoros subterráneos de la historia de Norteamérica. Algunas de las reliquias tenían formas que coincidían directamente con la literatura de la época templaria, especialmente los medallones de bordes redondeados y las placas de metal tallado. También se veía una tabla de madera descolorida en una esquina, quizá parte de un cofre o caja, lo que significaba que estos objetos se guardaban de forma organizada. El momento más emotivo llegó cuando Rick dijo en voz baja: 200 años de búsqueda, y hoy por primera vez vemos claramente que este lugar realmente escondía algo. Marty comprobaba una y otra vez los escáneres, incapaz de creer lo que veían sus ojos. El equipo de producción estaba medio asustado y medio atónito, porque el impacto de este descubrimiento no se limitaba a Oak Island. Podía sacudir a toda la comunidad académica histórica. Y lo más salvaje era que bajo la cavidad se detectaba débilmente otra superficie metálica, lo que significaba que el verdadero tesoro aún estaba por llegar. Cuando la cámara enfocó por primera vez los bloques metálicos del interior de la cámara, lo primero que llamó la atención de los expertos fueron los símbolos grabados en ellos. En las esquinas de algunas barras se apreciaban tenues marcas en forma de cruz, no como si un trabajador las hubiera arañado con herramientas modernas, sino marcas talladas durante siglos. Las líneas de los símbolos no eran ni zigzagueantes ni aleatorias. Tenían una simetría específica, considerada el estilo característico de las tallas templarias medievales. Cuando la cámara inclinó ligeramente la luz, las tallas también revelaron un sello circular difuminado que constaba de 4 secciones con diferentes patrones de cruces. Se trataba del mismo diseño encontrado en antiguas bóvedas templarias de Europa. Los expertos congelaron inmediatamente las imágenes y realizaron un zoom forense.
descubrieron que los bordes de la placa metálica presentaban pequeñas marcas de cincel que parecían hechas con herramientas manuales y el estilo de talla coincidía con la artesanía templaria de los siglos XI a tricentenario. Los historiadores afirman que los templarios solían almacenar el oro en forma de placas o barras rectangulares, lo que facilitaba su transporte y ocultación. Las formas vistas en la cámara siguen este patrón tradicional de almacenamiento templario: barras apiladas, medallones circulares y algunas placas planas grabadas con símbolos geométricos religiosos. La prueba de pureza del metal fue la mayor sorpresa. Las lecturas de las muestras revelaron que el oro del interior estaba refinado aproximadamente al 91-93%. Este nivel de refinamiento solo está documentado con los templarios en la Edad Media, ya que utilizaban técnicas avanzadas de fundición. Los piratas ordinarios o los colonos locales no tendrían marcas tan altas en la pureza del metal. La combinación de las lecturas de pureza y los grabados casi confirmaron que este tesoro pertenecía a una orden europea medieval. Cuando los expertos cotejaron la forma de los grabados con los antiguos archivos templarios, 3 símbolos eran exactamente idénticos, lo que indicaba que Oak Island pudo haber formado parte de la actividad templaria en algún momento. Ahora pasemos a la confirmación científica, porque cualquiera puede hacer afirmaciones basadas únicamente en símbolos y oro. El equipo geológico analizó primero las capas de suelo circundantes. Descubrieron que la pared exterior de la cámara mostraba una simetría completamente antinatural. Las cuevas naturales son irregulares, pero esta cavidad parecía un rectángulo perfecto, paredes lisas, esquinas iguales en alineación recta. Las pruebas de compresión del suelo también mostraron que la tierra que rodeaba la cámara había sido compactada artificialmente, como si alguien la hubiera sellado deliberadamente para evitar que entrara aire y se oxidara el metal. Esto no podía haber sido obra de la naturaleza. El equipo de modelado de la IA también realizó escaneos independientes, y los resultados fueron sorprendentes. El mapeo 3D reveló que la pared interior de la cámara tenía exactamente el mismo grosor, unos 18 o 20 centímetros, lo que indicaba que se trataba de una antigua estructura hecha por el hombre. Tal consistencia es imposible en capas de roca natural. Las simulaciones mostraron que la forma de la cavidad coincidía con la arquitectura de bóvedas europeas de siglos de antigüedad. En un punto la IA incluso detectó lo que parecía ser un refuerzo de madera detrás de una pared, posiblemente utilizado como refuerzo de emergencia en las bóvedas de almacenamiento templarias. Cuando expertos metalúrgicos independientes vieron el mapa de densidad de la masa metálica, declararon de inmediato: esta disposición metálica no es en absoluto aleatoria. Los lingotes y las placas de oro estaban dispuestos con una simetría, como si se hubieran dispuesto en una antigua bóveda ceremonial. Algunas monedas también mostraban contornos tenues, en radios circulares, una geometría típica de las monedas medievales de los cruzados. Los expertos afirmaron que si esto perteneciera a un grupo de piratas, los objetos habrían estado arrojados unos sobre otros, revueltos o en patrones irregulares. Aquí todo parecía organizado, lo que significa que solo podría haber estado en orden militar. Y el golpe de gracia definitivo en el techo de la cámara, la IA detectó un pequeño panel tallado con el contorno difuminado de una cruz de 4 partes, la misma que se encuentra en los sellos templarios. Geólogos, historiadores y expertos en metales. Los 3 campos estudiaron el yacimiento desde distintos ángulos y llegaron a la conclusión: esta cavidad no es natural, está completamente diseñada y su diseño coincide con la arquitectura de las bóvedas templarias. Al oír esto, Rick solo tuvo una frase que decir: si esta es realmente su bóveda, entonces estamos solo al principio. Cuando surgió la primera visión clara de la cámara, la voz de Rick fue la primera en quebrarse. Se arrodilló literalmente cerca de la abertura y, colocando su mano enguantada sobre la pared llena de barro, se quedó mirando durante unos segundos. Había una extraña mezcla de conmoción y alegría en sus ojos, como si estuvieran viendo cómo un misterio 200 años antiguo cobraba vida ante ellos.
El equipo se quedó en silencio. Nadie sabía cómo reaccionar en ese momento. La voz de un operador de cámara dijo débilmente: «Chicos, Rick está llorando». Y ese breve momento dejó a todo el equipo emocionado. Marty Lagina, siempre tranquilo y analítico, pareció perder la compostura esta vez. No dejaba de hacer zoom en la pantalla del escáner como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Marty respiró hondo y dijo en voz baja: «Llevamos toda la vida oyendo que esto es solo una historia, y hoy se nos revela esta historia». Rick los miró y entre los dos hermanos se hicieron unos segundos de silencio más pesado que cualquier momento guionizado. No se trataba solo de un descubrimiento. Era el triunfo del sueño de su padre Dan Blankenship y de todos los exploradores que habían dedicado su vida al suelo de Oak Island. Durante décadas las reacciones de la tripulación también fueron dignas de ver. Algunos lloraban, otros reían incrédulos y otros simplemente se sentaban en el suelo comprobando repetidamente la pantalla. El equipo de producción también vivió un momento emotivo sabiendo que no se trataba solo de historia de la televisión, sino de historia real que se estaba desarrollando. Rick simplemente dijo con voz temblorosa: «Si papá estuviera hoy aquí, diría que por fin lo hemos conseguido». Y tras esa frase, todos los miembros de la tripulación aplaudieron espontáneamente, como si la propia Oak Island estuviera dispuesta a revelar su secreto después de siglos. Pero mientras la noticia del hallazgo se difundía a través de las comunicaciones internas, algo inesperado ocurrió unos 45 minutos después. Dos todoterrenos negros entraron lentamente por la entrada de la isla, seguidos de una camioneta rotulada por el gobierno. Al principio todos supusieron que se trataba de inspectores rutinarios, pero la visión de los todoterrenos sin matrícula hizo enarcar las cejas de Rick. Las puertas de los todoterrenos se abrieron y salieron unos cuantos funcionarios, caras serias, documentos en mano que se dirigían directamente al lugar de la excavación. Los funcionarios se llevaron primero a Rick y Marty aparte para hablar. Les explicaron que los hallazgos de la cámara eran históricamente sensibles y que el yacimiento tendría que ser sellado temporalmente hasta que las autoridades de patrimonio de Ottawa y Halifax dieran el visto bueno. La expresión de Rick cambió por completo: conmoción, frustración y miedo, todo en uno. Los funcionarios ordenaron al equipo de cámaras que se retirara y anunciaron un apagón mediático inmediato. Los camarógrafos estaban confusos sobre si debían grabar o apagar sus cámaras. Un funcionario simplemente dijo: «Prohibido filmar a partir de ahora». Se instalaron detectores de metales en el lugar, se levantaron vallas de acceso restringido y solo se permitió entrar a los equipos con acceso autorizado. Marty intentó mantener la calma, pero el enfado era evidente en sus palabras. Preguntó: «¿Por qué acaban de venir? Ni siquiera hemos abierto bien la cámara». La respuesta del funcionario fue fría: «Los protocolos de patrimonio nacional decidirán lo que ocurre a continuación». Los miembros del equipo se miraron entre sí dándose cuenta de que el asunto se había convertido en algo más que el simple descubrimiento de un tesoro. El momento más tenso llegó cuando el equipo gubernamental intentó tomar el control total de la excavación. Dijeron que los artefactos encontrados en Oak Island ya no eran solo material documental, sino que también podían ser potenciales objetos clasificados como patrimonio. La paciencia de Rick parecía agotarse, pero se controló para evitar que las cosas se le fueran de las manos. El equipo fue despedido, las cámaras fueron apagadas y el lugar de excavación fue oficialmente sellado. Los fans probablemente verán precisamente esto en el próximo episodio, como tras el descubrimiento del tesoro, comienza la política en Oak Island, no la excavación. Mientras el equipo gubernamental sellaba el lugar, el equipo de la IA llamó a Rick aparte y le dijo que habían vuelto a ejecutar el último escáner de profundidad. Inicialmente la atención de todos se centró en la primera cámara, pero la IA, analizando las capas más profundas, detectó un patrón impactante unos 30-40 pies más abajo. Surgió una segunda cavidad, casi 3 veces más larga que la primera, y sus lecturas de densidad mostraban el doble de fuerza. Cuando el contorno de la bóveda más profunda apareció en la pantalla, la cara de Rick cambió de color.
Marty hizo zoom de inmediato y dijo: «Esta es una geometría aún más perfecta que la primera. Si la primera bóveda estaba tan organizada, la de abajo podría ser la verdadera cámara del tesoro». El modelado de IA intentó trazar un mapa perfecto de la forma de la cavidad. El resultado fue tan claro que el propio equipo quedó conmocionado. Los bordes de la cavidad inferior estaban perfectamente curvados, casi como una arquitectura de bóveda. Parecía tener unos 65-70 pies de largo, muchas veces más estructurada que cualquier cueva natural normal. Las lecturas de densidad oscilaban entre 9,4 y 10,1, lo que indicaba metales refinados o un revestimiento de piedra muy elaborado. Esto significaba que no solo había una bóveda más grande abajo, sino que los ingenieros medievales la habían construido como una cámara de varias capas sin utilizar tecnología moderna. La IA detectó algo más en la zona central de la cámara. Más profunda se apreciaba una masa central inusual, lo que significaba que en el centro podría haber un artefacto de gran tamaño, un cofre pesado o cajas apiladas en capas. El patrón de reflectividad se asemejaba al de las reliquias chapadas en oro o los contenedores de metal denso. Marty dijo con calma: «La primera cámara era solo para atraernos. La verdadera está abajo». Rick se limitó a mirar la pantalla con la emoción y el miedo evidentes en sus ojos. La leyenda de 2 siglos de antigüedad de Oak Island parecía de repente muy real, pero por grande que fuera la emoción, los peligros eran mucho mayores. El equipo de ingenieros advirtió de inmediato que cavar más hondo para llegar a la anomalía sería extremadamente arriesgado. El suelo bajo la primera cámara se había vuelto completamente inestable, y si descendían demasiado rápido existía un alto riesgo de derrumbe. Todo el techo podía derrumbarse en cualquier momento, convirtiendo todo el lugar en una zona peligrosa. Mirando a Rick, un ingeniero dijo: «Si queremos bajar, tendremos que construir un pozo doblemente reforzado. De lo contrario, un pequeño error podría convertirse en una gran tragedia». También surgió el peligro de las bolsas de gas. Los escáneres térmicos de la IA detectaron puntos calientes que indicaban la existencia de gases atrapados. Estos gases pueden acumularse en una cavidad cerrada durante siglos, y si la perforación se realiza en un ángulo incorrecto, los gases tóxicos pueden escapar repentinamente. Los ingenieros lo dejaron claro: esto no es solo una búsqueda del tesoro, se trata de una misión subterránea de alto riesgo. Los miembros de la tripulación recibieron instrucciones de tener preparadas máscaras y monitores de oxígeno. Rick y Marty comprendieron que comprometer su seguridad debido a la excitación podría detener la excavación para siempre. La parte más aterradora era la sospecha de trampas. Las leyendas de Oak Island siempre han sostenido que los antiguos constructores de cualquier época escondían tesoros tras sistemas de trampas. Se han repetido historias de túneles de inundación, puntos de colapso provocados por la presión y canales ocultos. El equipo de geología también detectó algunos canales no naturales en los patrones del suelo que podrían ser túneles de desvío de agua. Esto significaba que si se perforaba en el lugar equivocado en la bóveda más profunda, toda la cámara podría llenarse de agua como una trampa diseñada. Marty observó esto y dijo: «Este lugar se construyó para protegerlo. Llegar al tesoro no será fácil». La posibilidad de la trampa cambió el estado de ánimo de toda la tripulación. El propio Rick propuso detener la perforación por un momento, pero Marty le calmó diciendo que primero necesitaban un análisis estructural completo. Los funcionarios del gobierno también se volvieron más estrictos debido a este riesgo, ya que si el agua o el gas atrapados explotaban el asunto, podría alcanzar la seguridad nacional. La excavación ya no era solo una búsqueda de tesoros, sino que se había convertido en una carrera por la supervivencia y la inteligencia de ingeniería. La misma pregunta resonaba entre la tripulación: ¿es la bóveda más profunda el verdadero tesoro, o una trampa centenaria? Tan pronto como la filtración interna de History Channel llegó a las redes sociales, el fandom de Oak Island estalló. Miles de nuevos mensajes aparecieron de la noche a la mañana en Reddit. Todo el mundo ofrecía sus propias teorías. Algunos decían que en realidad
era oro templario. Otros afirmaban que Oak Island era en realidad una base secreta para una ruta comercial medieval. Hashtags como @NotSureOakIslandDiscovery, Who Lost Templar Gold, Found and Rush y Rick Laguin Explains fueron tendencia en Twitter durante horas. Los aficionados estaban tan entusiasmados que muchos empezaron a publicar imágenes de IA de lo que podría haber dentro de la segunda cámara acorazada. YouTube se inundó de videos de reacción. La gente decía que podría ser el mayor descubrimiento arqueológico de Norteamérica. Algunos aficionados incluso crearon memes a modo de broma. Un meme mostraba a Marty descendiendo a las profundidades de la cámara acorazada vestido con un traje de Iron Man, y otro hacía de Rick, el protagonista de National Treasure Parte 3, pero también se produjeron debates serios. Expertos, profesores y cazadores de tesoros ofrecían sus propios análisis de por qué la anomalía más profunda era tan grande. El mundo entero giraba en torno a Oak Island. Los aficionados decían que si la primera cámara mostraba 250 millones, la bóveda más profunda podría valer más de 500 millones. Las redes sociales literalmente entraron en modo fusión. Todo el mundo decía que la segunda cámara debía estar abierta ya. Pero la verdadera cuestión surgió cuando Rick y Marty preguntaron en una reunión cuál sería el siguiente plan. Las restricciones gubernamentales ya estaban en vigor. El yacimiento había sido sellado y se necesitaban permisos avanzados para excavar más profundamente. Los ingenieros afirmaron claramente que llegar a la cámara más profunda requeriría al menos 10 o 12 días de preparación. Sería obligatoria la construcción de un pozo reforzado, un sistema de evacuación de gases y una ruta de salida de emergencia. Marty preguntó con calma, ¿cuál deberíamos considerar un plazo realista? La respuesta llegó. Incluso si todo es perfecto, se tardará de 2 a 3 semanas en llegar a la segunda cámara acorazada. La presión de la producción también iba en aumento, ya que los fans querían actualizaciones durante todo el episodio, pero los funcionarios emitieron una declaración estricta: no entrarán cámaras hasta que se demuestre que la cámara acorazada más profunda es estructuralmente segura. Rick estaba visiblemente frustrado, pero sabía que no se podía hacer nada sin autorización. Se iniciaron exploraciones diurnas y nocturnas en el lugar. Se realizaron pruebas de arcilla y se comprobó repetidamente la estabilidad de la cavidad más profunda. La IA también generó un nuevo modelo actualizado que mostraba una masa central y 2 estructuras de cavidades laterales en el interior de la bóveda más profunda, lo que alimentó las especulaciones de que podría tratarse de un sistema de tesoro de varias cámaras. La presión de los aficionados creció tanto que la gente empezó a exigir actualizaciones cada hora y comentarios en YouTube. Algunos incluso empezaron a difundir teorías conspirativas. Algunos decían que el gobierno desplazaría en secreto el verdadero tesoro. Otros decían que la bóveda más profunda contenía algo demasiado sensible para el público. Rick y Marty hicieron finalmente una breve declaración. Abriremos la segunda cámara, pero con total seguridad y autorización legal. Cualquier riesgo podría detener este descubrimiento para siempre. Su tono tranquilo tranquilizó a los aficionados, pero el fuego de la curiosidad ardió 10 veces. El mayor suspense ahora es cuando comenzará oficialmente la excavación. Los ingenieros han prometido un informe final de estabilidad en las próximas 72 horas. Si el informe es verde, comenzará la construcción del pozo reforzado. Si es amarillo o rojo, el proyecto podría detenerse inmediatamente. Toda la comunidad de Oak Island está pendiente de esta decisión porque la cámara más profunda podría ser el verdadero premio gordo. Una frase de Rick captó perfectamente este momento. Si la primera cámara era real, la segunda cambiará nuestras vidas. A medida que la noche se hacía más profunda en Oak Island, el misterio de la bóveda más profunda se sentía más pesado. Rick estaba solo cerca del pozo sellado donde en la oscuridad de abajo tal vez se escondía una verdad centenaria. Había un ligero escalofrío en el aire. Las máquinas estaban apagadas y solo se oía el débil sonido hueco del viento desde debajo de la tierra. Parecía como si la propia Oak Island estuviera esperando un gran momento, como si una historia estuviera a punto de ser contada abajo.
pero el momento aún no había llegado. La tensión en el campamento de la tripulación era palpable. Algunos miraban mapas, otros volvían a ejecutar escáneres de IA, y otros simplemente miraban sin comprender los números de la anomalía más profunda. Marty dijo con calma: «Esto no es solo un descubrimiento, es la puerta final a la mayor persecución de toda nuestra vida». Rick los miró y simplemente dijo: «Si se abre esta cámara, el mundo nunca volverá a ver Oak Island igual». Sus palabras estaban llenas de emoción y miedo, por lo que había debajo podría cambiar la historia o detener la excavación para siempre. Y este suspense eleva toda su historia a un nivel diferente porque la verdad de la bóveda más profunda sigue encerrada. El escáner revela algo grande, algo valioso, quizá algo que nadie esperaba. La próxima actualización, la próxima excavación, la próxima señal. Todo ello decidirá en los próximos días si se revela o no el verdadero secreto de Oak Island. Y hermano, si no te has suscrito, el próximo giro pasará literalmente ante tus ojos. Así que hermano, suscríbete. De lo contrario, toda la historia quedará incompleta si te pierdes la próxima revelación.